Bueno, el algoritmo de Euclides, pues es, como su nombre lo dice, un algoritmo que nos va a ayudar a encontrar justo el máximo común divisor a través de hacer pequeñas divisiones, ¿sí? Utilizar el algoritmo de la división para encontrar justo un elemento que vamos a llamar como que el último residuo no cero, y resulta que ese último residuo no cero va a ser el máximo común divisor. Ok, bueno, ¿a qué me refiero? Imaginen que ustedes tienen, por ejemplo, A y B enteros, vamos a suponer positivos, y tienen uno menor que el otro, menor o igual, ¿sí? Entonces, por el algoritmo de la división, ustedes podrían hacer una pequeña cuenta, ¿sí? Deberían existir Q1 y R1, también enteros, tales que este elemento B, que es el más grande, se puede escribir como A por Q1 más R1, ¿sí? Y recordemos que justo este R1, que era el residuo, pues tenía una propiedad que era mayor o igual que 0 y menor estricto que el valor absoluto de A, pero en este caso, como A es un entero positivo, entonces el valor absoluto de A es A, ¿no? Entonces lo voy a dejar así. Bien, ahora, si, por ejemplo, resulta que R1 es mayor estricto que 0, ¿ok? Imaginen que le salió que R1 es mayor estricto que 0, nosotros podemos aplicar de nuevo el algoritmo de la división, ¿sí? Entonces, aplicando, el algoritmo de la división, deben existir aquí otros dos enteros, Q2 y R2, tales que pues obtenemos ahora esta descripción. Sería A es igual a Q2 por R1 más R2. ¿Sí? O sea, aplicamos el algoritmo de la división, se lo aplicamos a y a R1. ¿Sí? En el paso anterior se lo habíamos aplicado a B y a A. En este se lo aplicamos a y a R1. Entonces aquí tendríamos esta igualdad, y tendríamos también que R2 es mayor o igual que 0, o, perdón, es mayor o igual que 0 y es menor estricto que R1. ¿Ok? Bueno, entonces continuando con este proceso, o sea, este proceso lo podríamos seguir haciendo cada vez que los residuos nos den distinto de 0. Entonces, continuando con este proceso, sí, es cada vez que el residuo sea distinto de 0, ¿qué obtendríamos? Tendríamos como una cadenita de igualdades, ¿no? La primera era B por Q1 por A más R1. La segunda era A igual a Q2R1 más R2. La tercera sería R1 igual a Q3R2 más R3. ¿Sí? Y así seguiríamos, ¿no? Entonces, a ver, aquí nada más noten cómo estamos haciendo el algoritmo de la división en cada paso. Aquí tenemos B y A. Esa es nuestra primera ecuación aplicando el algoritmo de la división. Después lo que hacemos es que a A, que está aquí, y a R1 los ponemos de esta forma. Aquí está A y aquí está R1, lo que estoy marcando en verde. El siguiente paso es ahora considerar R1 y R2, y lo que hacemos es colocar primero R1 y R2. ¿Ok? Entonces como que lo vamos ajustando, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces nosotros podríamos seguir haciendo todo esto, ¿sí? Podríamos ir aplicando el algoritmo de la división cada vez que tengamos residuos que sean mayores estricto que 0. Pero en cada uno de los pasos, si se dan cuenta, por ejemplo, en los primeros dos que hicimos, aquí tenemos que 0 es menor o igual que R1 y es menor estricto que A. Y en el segundo tenemos que R2 está entre el 0 y R1. ¿Ok? Entonces, gracias a esto, no solo obtenemos estas igualdades, sino que también obtenemos una sucesión, ¿sí? Obtenemos una sucesión que se ve de esta forma,
0 menor o igual, y aquí puntos suspensivos, R2 menor estricto que R1 menor estricto que A, y todos estos están en Z más, o bueno, en el caso de que alguno llegara a ser 0, pues ya, ahí se acabaría, ¿no? Entonces obtenemos una cadena de elementos en Z más 1 en el 0, ¿sí? Entonces, algo que podemos observar es que por el principio del buen orden, ¿sí?, tenemos que este proceso termine. Recordemos recordemos lo que nos decía el principio del buen orden. El principio nos decía, si tú tienes un conjunto no vacío, en Z más 1 en el 0, entonces tienes que hay un elemento mínimo. Entonces por esto tendremos que, si comparáramos a todos los residuos, necesariamente podríamos tomar el residuo más pequeño, ¿no? Es un proceso, lo que nos estaría diciendo también que el proceso es un proceso finito. ¿Okay? Entonces por este principio del buen orden tenemos que este proceso termina en un número finito de pasos. ¿Okay? Entonces, como termina en un número finito de pasos, es decir, debería existir un natural, ¿sí?, tal que Rn más 1 es igual a 0. ¿Ok? Recuerden que cuando empezábamos les decía, ok, tienes A, tienes B y empiezas a hacer el proceso, pero cada vez que tengas el residuo, como está aquí el primer paso, por ejemplo R1 mayor estricto que 0, ahí era cuando podíamos aplicar de nuevo el algoritmo de la división, ¿no? Si decimos que este proceso termina en un número finito, justo en el último paso tendríamos que ese residuo tendría que ser 0, ¿no? Porque si no fuera 0 podríamos aplicar un paso más el algoritmo de la división. Entonces, esta es una observación importante, y es que en algún momento, si ustedes hacen este proceso, uno de los residuos les va a dar 0. ¿Sí? Entonces, si este proceso termina, realmente las ecuaciones que nos aparecen en la parte de arriba, pues no es una sucesión de ecuaciones, sino que se puede reescribir como una sucesión finita de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, tendremos B igual a Q1 por A más R1, A igual a Q2R1 más R2, por... Luego aquí tendremos R1 igual a Q3 R2 más R3, y así sucesivamente. Y por ejemplo llegaremos a Rn-2 igual a Qn Rn-1 más Rn. Y quedamos que en el último paso Rn más 1 era 0, entonces aquí tendríamos Rn-1 igual a Qn más 1 Rn más, aquí es Rn más 1, usando la notación que hemos estado cargando desde la página anterior, y quedamos que este era 0, ¿no? Entonces fíjense que en el último, justo en el último paso, realmente estamos hablando de divisibilidad, ¿no? O sea, Rn divide a Rn menos 1. ¿Ok? Muy bien. Si ustedes tienen A y B enteros positivos, entonces tenemos que el máximo común divisor de A y de B es el último residuo no cero, aplicando, claro, el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Muy bien. Y prácticamente esto se sigue de una cadenita de igualdades que podemos notar. Entonces les voy a describir aquí de manera muy rápida cómo es la prueba. ¿Sí? Entonces imaginen que ustedes quieren calcular el máximo común divisor de A y de B. Entonces cuando ustedes aplican justo el primer paso del algoritmo de la división a A y a B, tendrían esto, ¿no? Tendrían que existiría... A ver,
sean A y B enteros positivos, entonces por el algoritmo de la división, ¿sí? El primer paso, tenemos lo siguiente, ¿no? Que existen Q1 y R1 enteros y son tales que B se puede escribir como AQ1 más R1, ¿sí? Aquí podemos suponer sin pérdida de generalidad que B es el que es más grande, ¿no? Que A. Si no, pues nada más intercambiamos los papeles. ¿Ok? Pero ya tienen esto. Entonces, usando esta igualdad, la que les enmarco aquí, ustedes pueden probar, o no es difícil ver, que el máximo común divisor de A y de B es igual a el máximo común divisor de A con R1. ¿Ok? Entonces tendríamos justo esta parte. Muy bien. Entonces imaginen que ya probamos eso, ¿no? Que el máximo común divisor de A y de B pues resulta ser el mismo que A y R1. ¿Ok? Entonces cuando hacemos el segundo paso para A y R1, entonces sabemos que deberían existir pues Q2 y R2 en Z, tales que A es igual a Q2 R1 más R2. Entonces aquí, ¿qué nos está pasando? O sea, haciendo el mismo proceso, la misma analogía, aquí tenemos que el máximo de B y de A, que era lo que estaba aquí, resultaba ser el máximo de A y de R1, que está acá. Entonces ahora, fijándonos en la siguiente igualdad, tendríamos que el máximo de A y R1, ¿sí? Tendría que ser igual a el máximo de... pues lo voy a escribir acá. El máximo de A y de R1 sería igual ¿a quién? Chicos, chicas. Al máximo de R1 y R2. Sí, justo eso, ¿sí? Sería igual al máximo de R1 y R2. Entonces aquí tendría que poner el máximo de R1 y R2. Entonces tendría ahora esto, ¿sí? Entonces fíjense cómo si se va haciendo la cadenita, ¿no? Aquí tenemos el máximo de A con R1 y aquí nos vuelve a aparecer máximo de A con R1, pero ahora ya está relacionado con otros residuos, ¿sí? Con los dos residuos que siguen. ¿Ok? Entonces, continuando con este proceso, ¿sí? ¿Qué tendríamos? Tendríamos esto, que el máximo de A y B, ¿sí? Continuando, será igual al máximo de A con R1, el que sigue es el máximo de R1 con R2 y así, ¿no? O sea, seguimos todo este camino y ¿a dónde llegaríamos? Fíjense que nos da el residuo que tienes y después el residuo que sigue con el índice. Entonces, por ejemplo, aquí tendrían el residuo de Rn-1, Rn, y después tendrían el residuo de Rn y Rn más 1, ¿ok? Pero como habíamos observado, en algún momento hay un residuo que se hace 0. Entonces aquí estamos suponiendo que pues solo hicimos estos pasos, entonces justo Rn más 1 pues se hizo 0. Entonces en esta última igualdad tendrían que este es 0. Y esto nos estaría diciendo que debes calcular el máximo de esto, de Rn con 0. Pero nosotros ya habíamos calculado justo qué nos salía cuando calculamos un máximo común divisor y uno de ellos era 0. Esto exactamente es Rn. Sí, bueno, resultado ser el valor absoluto del otro número, el que no es 0. Pero en este caso todos los residuos son mayores o iguales que 0, entonces su valor absoluto pues coincide con ellos.